Bienvenidos a Max Turkish. Hoy exploraremos una selección de series turcas en español que marcaron a toda una generación, historias intensas que mezclan romance, drama y emociones profundas, y que lograron conquistar al público dentro y fuera de Turquía. Este top reúne producciones inolvidables, con personajes que dejaron huella y tramas que aún siguen dando de qué hablar, desde amores imposibles hasta luchas familiares y destinos marcados. Aquí encontrarás relatos que valen la pena revisitar o descubrir por primera vez. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 15. Te alquilo mi amor. Defne es una joven trabajadora que vive constantemente presionada por las deudas y las responsabilidades familiares. Su vida da un giro inesperado cuando acepta una propuesta que parece sencilla, pero que cambiará su destino para siempre. A cambio de dinero, debe acercarse a Ömer, un exitoso diseñador con una personalidad fría, distante y marcada por experiencias pasadas que lo han vuelto desconfiado del amor. Lo que comienza como un acuerdo interesado, pronto se transforma en una convivencia emocional intensa. Defne se ve atrapada entre cumplir el trato y los sentimientos reales que empiezan a surgir. Por su parte, Ömer, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, empieza a derribar lentamente sus propias barreras al descubrir una conexión que nunca había experimentado. La historia avanza entre momentos de comedia, romance y conflictos emocionales, donde las mentiras iniciales se convierten en una amenaza constante. Cada decisión tiene consecuencias, y el pasado de ambos personajes se interpone una y otra vez en su camino. Las diferencias sociales, los secretos familiares y las presiones externas ponen a prueba una relación que nació desde el engaño. Más allá del romance, la serie explora la confianza, el perdón y la posibilidad de cambiar cuando el amor aparece en el momento menos esperado. Con personajes secundarios carismáticos y situaciones que alternan ligereza y drama, la trama mantiene un equilibrio constante entre emoción y entretenimiento. Su desarrollo logra conectar con el público gracias a la evolución de sus protagonistas y a un cierre que apuesta por la honestidad y el crecimiento personal, convirtiéndola en una de las comedias románticas más queridas de la televisión turca. Número 14. Amor de contrabando. La vida de Ömer cambia para siempre cuando su prometida aparece muerta junto a un hombre desconocido. Lo que inicialmente parece un suicidio pronto despierta dudas que nadie quiere responder. Ömer, un policía serio y comprometido con la justicia, decide investigar por su cuenta, sin imaginar que esa búsqueda lo llevará a descubrir una red de corrupción mucho más grande de lo que imaginaba. En el camino conoce a Elif, una joven diseñadora de joyas cuya vida también quedó marcada por esa misma tragedia. Ambos comparten el dolor de la pérdida y la necesidad de entender la verdad, formando una alianza impulsada por el duelo y la desconfianza. A medida que avanzan, se ven envueltos en un mundo de traiciones, secretos familiares y negocios oscuros que amenazan constantemente sus vidas. La relación entre Ömer y Elif se construye lentamente, marcada por el miedo, la culpa y la atracción contenida. El amor surge en medio del peligro, convirtiéndose en un refugio y al mismo tiempo en una debilidad. Cada paso que dan los acerca a la verdad, pero también los expone a enemigos poderosos que harán todo lo posible por silenciarlos. La serie combina romance, drama e intriga de manera constante, manteniendo un ritmo intenso y una atmósfera cargada de tensión emocional. La búsqueda de justicia se convierte en una lucha personal donde el amor y la verdad caminan al borde del abismo, dejando una historia profunda, trágica y memorable. Número 13. Pájaro soñador. Sanem es una joven soñadora que vive con su familia y sueña con convertirse en escritora, aunque su realidad está lejos de ese ideal. Presionada por la necesidad económica, acepta trabajar en una agencia de publicidad, un mundo completamente ajeno a ella. Allí conoce a Khan, un fotógrafo aventurero que regresa a la empresa familiar tras años de ausencia. Desde el primer encuentro, la relación entre ambos está marcada por malentendidos, atracción y una fuerte diferencia de personalidades.
Sanem es espontánea, torpe y guiada por el corazón, mientras que Can es reservado, racional y cargado de responsabilidades que no desea. Un beso inesperado en la oscuridad desencadena una serie de enredos que complican aún más la relación. A medida que la historia avanza, los secretos, las rivalidades laborales y las decisiones del pasado ponen a prueba sus sentimientos. Sanem deberá enfrentarse a sus propios miedos y aprender a confiar en sí misma, mientras Can lucha por liberarse de las expectativas que otros han impuesto sobre su vida. La serie se desarrolla entre comedia romántica y drama ligero, ofreciendo una historia llena de momentos emotivos, crecimiento personal y segundas oportunidades. Con un tono optimista y personajes carismáticos, muestra cómo el amor puede surgir incluso en medio del caos, llevando a un desenlace que celebra la autenticidad, los sueños y la valentía de seguir el corazón. Número 12. Mujer. Bahar es una mujer joven que ha aprendido a sobrevivir desde muy temprana edad. Abandonada por su madre cuando era niña y marcada por una infancia llena de carencias, logra construir una vida sencilla junto a su esposo Sarp y sus 2 hijos. Sin embargo, esa aparente estabilidad se rompe de forma abrupta cuando él muere en un accidente, dejándola sola, sin recursos y enfrentando una realidad implacable. A partir de ese momento, Bahar debe luchar no solo contra la pobreza, sino también contra una grave enfermedad que amenaza su vida. A pesar del cansancio físico y emocional, se niega a rendirse, impulsada únicamente por el amor que siente por sus hijos. Cada día se convierte en una batalla donde debe elegir entre su propio bienestar y el sacrificio constante para proteger a su familia. La historia muestra con crudeza las dificultades de una mujer que se enfrenta a la indiferencia social, a la humillación y a la falta de apoyo. Bahar debe regresar a la vida de su madre y su hermana, reabriendo heridas del pasado que nunca sanaron del todo. Las relaciones familiares se tensan, revelando secretos, resentimientos y decisiones que marcaron su destino. Lejos de idealizar el sufrimiento, la serie retrata la fortaleza silenciosa de una mujer común que se niega a ser vencida. Su lucha no es heroica por elección, sino por necesidad. Con un tono profundamente emotivo, la historia avanza mostrando que la verdadera fortaleza nace del amor incondicional y de la capacidad de seguir adelante incluso cuando todo parece perdido. Número 11. Herkai. Rayyan crece creyendo que no es querida por su familia, sin saber que su abuelo guarda un profundo rencor que marcará su destino. Vive bajo un trato frío e injusto, aferrándose a la esperanza de encontrar algún día el amor verdadero. Esa ilusión parece hacerse realidad cuando conoce a Miran, un joven carismático que llega a su vida con promesas de amor eterno y un futuro juntos. Lo que Rayyan ignora es que Miran se acerca a ella impulsado por un plan de venganza. Convencido de que la familia de Rayyan destruyó la suya, decide utilizarla como parte de un castigo cuidadosamente planeado. El matrimonio, que para ella representa felicidad y escape, es en realidad el inicio de una traición devastadora que rompe su mundo por completo. Tras descubrir la verdad, Rayyan debe reconstruirse desde el dolor, enfrentando no solo a Miran, sino también a una familia que nunca la protegió. Por su parte, Miran comienza a verse consumido por la culpa y el conflicto interno entre la venganza y los sentimientos reales que ha desarrollado. La relación entre ambos se transforma en una lucha constante entre el odio heredado y la posibilidad de perdón. La serie se desarrolla en un ambiente cargado de tensión, tradiciones rígidas y enfrentamientos familiares que se extienden por generaciones. Amor y venganza se entrelazan en una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias profundas. Es un relato marcado por el sufrimiento, pero también por la esperanza de romper ciclos de odio que parecen imposibles de sanar. Número 10. Amor valiente. Sesur es un hombre misterioso que regresa al pueblo donde ocurrió la tragedia que destruyó a su familia. Su llegada no es casual. Planea vengarse de Tashin, el hombre al que considera responsable de la muerte de su padre. Inteligente y calculador, Sesur se infiltra en la vida del pueblo con una sola meta:
sin imaginar que sus planes se complicarán de la forma más inesperada. Todo cambia cuando conoce a Su-han, la hija de Tahsin. Ella es una mujer fuerte, independiente y acostumbrada a vivir bajo la sombra de un padre autoritario. Entre ambos surge una atracción inmediata que desafía la lógica y pone en riesgo los planes de Sesur. El amor comienza a nacer justo en el lugar donde el odio parecía tenerlo todo bajo control. A medida que la relación avanza, los secretos del pasado salen a la luz, revelando una red de mentiras, traiciones y manipulaciones que afectan a todos los involucrados. Sesur se ve obligado a elegir entre cumplir su venganza o proteger a la mujer que ama. Su-han, por su parte, comienza a cuestionar la figura de su padre y la verdad sobre su propia familia. La historia combina romance, intriga y drama psicológico, manteniendo una tensión constante. La lucha entre el amor y la venganza se convierte en el eje central de un relato donde nada es completamente blanco o negro. Una serie intensa que demuestra cómo el pasado puede condicionar el presente y cómo el amor puede surgir incluso en medio del conflicto más profundo. Número 9. Tierra Amarga. La historia se sitúa en la región de Chukurova durante la década de los 70, un lugar marcado por el poder, la tradición y las jerarquías sociales inquebrantables. Süleyja es una joven dispuesta a todo por sobrevivir junto al hombre que ama, Yılmaz. Ambos huyen de Estambul tras un trágico suceso, buscando comenzar una nueva vida lejos del peligro. Sin embargo, el destino los conduce a una tierra donde el poder económico y la violencia silenciosa lo controlan todo. Al llegar, Süleyja queda atrapada en una red de mentiras y sacrificios que la obligan a separarse del amor de su vida. Para proteger a su hijo y mantenerse con vida, debe asumir una identidad que no le pertenece y aceptar un matrimonio impuesto por las circunstancias. Su vida se transforma en una lucha constante entre la resignación y la esperanza, mientras el pasado amenaza con salir a la luz en cualquier momento. La historia avanza mostrando enfrentamientos entre familias poderosas, ambición desmedida y secretos que se heredan de generación en generación. Süleyja debe aprender a sobrevivir en un entorno hostil, donde cada decisión tiene un costo y la libertad parece un lujo inalcanzable. A lo largo del tiempo, su carácter se fortalece, pasando de ser una joven vulnerable a una mujer capaz de resistir y enfrentarse a quienes controlan su destino. Con un tono intenso y trágico, la serie retrata el peso de las tradiciones, el abuso de poder y el sacrificio materno. Es una historia de amor frustrado, supervivencia y resistencia, donde la esperanza persiste incluso en medio del dolor más profundo. Número 8. Habitación 309. Lale es una joven sencilla que intenta rehacer su vida tras una decepción amorosa. Presionada por su familia para casarse, acepta asistir a una cita a ciegas sin imaginar que ese encuentro cambiará su destino. Al mismo tiempo, Onur es un hombre exitoso que enfrenta la presión de su abuelo para formar una familia y asegurar la continuidad del apellido. Un malentendido provoca que ambos se conozcan de una forma inesperada. Una noche que debía ser olvidable se convierte en el punto de partida de una historia llena de enredos, decisiones impulsivas y consecuencias irreversibles. Cuando Lale descubre que está embarazada, su vida y la de Onur quedan unidas para siempre. Obligados a convivir, ambos deben enfrentarse a sus miedos, diferencias y sentimientos confusos, mientras intentan adaptarse a una realidad que no planearon. La historia se desarrolla combinando comedia romántica con conflictos familiares y emocionales. Onur, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, debe aprender a ceder y asumir responsabilidades reales. Lale, por su parte, encuentra en esta situación la fuerza para valorarse y tomar decisiones propias. La relación evoluciona lentamente, marcada por discusiones, acercamientos y momentos de ternura. Más allá del romance, la serie aborda temas como la presión social, el concepto de familia y la importancia de asumir las consecuencias de los actos. Con un tono ligero y optimista, ofrece una historia que apuesta por el crecimiento personal y por la idea de que el amor puede surgir incluso de los errores más inesperados. Número 7. Amor prohibido.
La historia gira en torno a una familia acomodada que aparenta vivir en armonía, pero cuya estabilidad se ve amenazada por un deseo imposible de controlar. Beether es una joven atrapada entre la ambición, el resentimiento hacia su madre y un matrimonio que acepta sin amor. Al casarse con Adnan, un hombre mucho mayor que ella, cree haber asegurado una vida de comodidad y estatus. Todo cambia cuando desarrolla una atracción irresistible por Belul, el sobrino de su esposo. Lo que comienza como una tensión silenciosa se convierte en una relación secreta cargada de culpa, pasión y autodestrucción. Ambos saben que su vínculo es moralmente inaceptable, pero son incapaces de alejarse el uno del otro. A medida que el engaño se prolonga, la presión emocional aumenta y el riesgo de ser descubiertos se vuelve constante. La casa, que alguna vez representó seguridad, se transforma en un espacio lleno de miradas sospechosas y silencios incómodos. Beether se ve consumida por la culpa y la obsesión, atrapada en un conflicto interno que no logra controlar. La serie explora con profundidad temas como el deseo, la traición y las consecuencias de vivir una doble vida. Con un tono dramático y una narrativa intensa, muestra cómo una pasión prohibida puede destruir no solo relaciones, sino también a quienes se dejan dominar por ella. Es un retrato poderoso de la fragilidad humana frente a los impulsos más oscuros. Número 6. Vidas cruzadas. Dos familias viven durante años una mentira sin saberlo. Todo comienza cuando se descubre que, tras un error en el hospital, dos niñas fueron intercambiadas al nacer. Años después, el destino obliga a que la verdad salga a la luz, provocando un choque emocional devastador para todos los involucrados. Por un lado está una familia adinerada, acostumbrada al poder y a las apariencias. Por el otro, una madre humilde que ha criado sola a la hija que no le pertenece biológicamente. El descubrimiento del intercambio no solo rompe vínculos afectivos, sino que enfrenta a dos mundos completamente distintos. Los lazos creados durante años no pueden romperse con facilidad, y cada personaje debe decidir qué significa realmente ser madre, padre o familia. La protagonista femenina se ve atrapada entre el amor por la hija que crió y el dolor de haber perdido a su hija biológica durante toda una vida. A medida que ambas familias intentan adaptarse a la nueva realidad, surgen conflictos marcados por el clasismo, la ambición y los secretos ocultos. El dinero, el poder y la manipulación juegan un papel clave, especialmente cuando uno de los núcleos familiares intenta controlar la situación a su favor. Las tensiones aumentan con cada decisión tomada, desde el orgullo o el miedo a perderlo todo. La historia avanza explorando el impacto emocional del engaño involuntario, el peso de las decisiones del pasado y la complejidad de los vínculos humanos. Con un tono dramático intenso, la serie muestra cómo la verdad puede destruir estructuras aparentemente sólidas, pero también abrir la posibilidad de reconstruir desde la honestidad. Es un relato cargado de emociones, donde el amor, la culpa y la identidad se enfrentan constantemente. Número 5. Las mil y una noches. Scheherazade es una arquitecta talentosa y una madre desesperada. Su vida da un giro trágico cuando descubre que su hijo padece una enfermedad grave que requiere un tratamiento costoso e inmediato. Sin recursos suficientes y sin apoyo familiar, se ve obligada a enfrentar una decisión que marcará su destino para siempre. En su búsqueda de ayuda, acude a Onur, su jefe, un hombre frío, exitoso y acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida. La propuesta que recibe cambia todo. Onur le ofrece el dinero que necesita, pero a cambio de pasar una noche con él. Atrapada entre la moral, el amor por su hijo y la desesperación, Scheherazade acepta, iniciando una cadena de consecuencias emocionales difíciles de revertir. Lo que comienza como un acuerdo doloroso se convierte en el punto de partida de una relación compleja, marcada por la culpa, el orgullo y sentimientos que ninguno esperaba. A lo largo de la historia, ambos personajes deben enfrentar sus propias contradicciones. Scheherazade lucha por mantener su dignidad mientras carga con un secreto que la consume. Onur, por su parte, comienza a cuestionar sus decisiones
y a enfrentarse a emociones que nunca antes había permitido entrar en su vida. El amor surge lentamente, rodeado de obstáculos, malentendidos y sacrificios. La serie aborda temas como la ética, el poder, la maternidad y el perdón, mostrando cómo una decisión extrema puede transformar por completo la vida de una persona. Con un tono intenso y emocional, construye una historia donde el amor no nace de la perfección, sino del dolor y la redención. Número 4. El Sultán. La historia se desarrolla en el corazón del Imperio Otomano durante el reinado de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia. En medio de intrigas políticas, conquistas militares y alianzas estratégicas, surge una mujer que cambiará para siempre el equilibrio del poder. Hürrem, una joven esclava de origen humilde, llega al palacio sin imaginar que su inteligencia y determinación la llevarán a convertirse en una de las figuras más influyentes de la corte. A medida que asciende en el harén, Hürrem aprende a sobrevivir en un entorno dominado por la ambición, los celos y las traiciones. Su relación con el sultán se fortalece, despertando la enemistad de quienes ven amenazados sus privilegios. Cada movimiento dentro del palacio implica riesgos, y un error puede significar la muerte o el exilio. La serie muestra con detalle las luchas internas por el poder, las conspiraciones y las decisiones que marcaron el destino del imperio. Más allá del romance, la historia se enfoca en la política, la guerra y el precio que se paga por gobernar. Hürrem se transforma de una joven vulnerable en una estratega implacable, dispuesta a todo para proteger a sus hijos y asegurar su lugar en la historia. Con una puesta en escena imponente y un tono épico, el relato expone cómo el amor y la ambición pueden coexistir en un mundo donde la lealtad es frágil. Es una historia de poder absoluto, sacrificio y supervivencia, que muestra el lado más humano y cruel del trono otomano. Número 3. Amor eterno. Kemal es un joven ingeniero proveniente de una familia humilde que lleva una vida tranquila y estructurada. Todo cambia cuando conoce a Nihan, una joven de clase alta atrapada en una familia poderosa y llena de secretos. El encuentro entre ambos da inicio a un amor profundo e intenso que desafía las diferencias sociales y las presiones externas desde el primer momento. Sin embargo, la relación se ve amenazada por Emir, un hombre obsesivo y manipulador que utiliza el poder, el dinero y el miedo para controlar la vida de Nihan. Forzada por las circunstancias y por la necesidad de proteger a su familia, ella se ve obligada a tomar decisiones que la alejan del amor que siente, iniciando una cadena de sacrificios y silencios dolorosos. Con el paso del tiempo, Kemal y Nihan intentan reconstruir su vínculo, pero el pasado, las mentiras y la obsesión de Emir se interponen una y otra vez. La historia avanza mostrando cómo el amor puede convertirse en una lucha constante contra fuerzas que parecen imposibles de vencer. Cada reencuentro está cargado de emoción, esperanza y también de tragedia. La serie se desarrolla con un tono intenso y dramático, explorando temas como la obsesión, el sacrificio y el precio de amar sin límites. A lo largo de su desarrollo, los personajes se enfrentan a decisiones extremas que ponen a prueba su moral y su resistencia emocional. Es una historia donde el amor no garantiza la felicidad, pero sí deja una huella imborrable. Con un desenlace profundamente impactante, el relato se consolida como una de las tragedias románticas más recordadas de la televisión turca. Número 2. ¿Será que es amor? Eda es una joven soñadora que ve truncados sus planes de estudio cuando pierde una beca fundamental para su futuro. Su frustración la lleva a enfrentarse a Serkan, un exitoso empresario frío y perfeccionista al que culpa directamente de su situación. Lo que comienza como un conflicto lleno de reproches se transforma en una propuesta inesperada: fingir una relación para beneficio mutuo. Este acuerdo, que en principio parece simple, los obliga a pasar tiempo juntos y a conocerse más allá de las apariencias. Eda, espontánea y emocional, choca constantemente con la rigidez y el control de Serkan. Sin embargo, esas diferencias se convierten poco a poco en el motor de una conexión genuina
que ninguno de los dos esperaba. A medida que el vínculo avanza, ambos deben enfrentarse a heridas del pasado, miedos personales y decisiones que ponen en riesgo lo que están construyendo. La relación evoluciona entre rupturas, reconciliaciones y pruebas emocionales que revelan cuánto están dispuestos a cambiar el uno por el otro. El amor deja de ser un juego y se convierte en una elección consciente. La historia combina romance, comedia y drama ligero, mostrando el crecimiento personal de sus protagonistas. Más allá de los enredos sentimentales, el relato se centra en la importancia de la confianza, la comunicación y la valentía para amar sin máscaras. Con un tono optimista y emotivo, ofrece una historia que celebra las segundas oportunidades y la posibilidad de construir un futuro desde la autenticidad. Número 1. Mi hogar, mi destino. Zeynep es una joven criada entre dos mundos opuestos. Nacida en una familia humilde, es adoptada por una familia acomodada que le ofrece educación, estabilidad y oportunidades. Sin embargo, esa nueva vida nunca logra borrar del todo el peso de su origen ni el vínculo con su madre biológica. Desde muy joven, aprende a vivir dividida entre la gratitud y la culpa. Su vida da un giro cuando se reencuentra con Mehdi, un hombre marcado por una infancia difícil y por un entorno violento que condiciona su manera de amar. La relación entre ambos se construye desde la dependencia emocional, el miedo y la necesidad de pertenecer. Zeynep queda atrapada en una dinámica que confunde amor con obligación, sacrificio con destino. A lo largo de la historia, ella comienza un proceso interno de despertar y cuestionamiento. Se enfrenta a decisiones que la obligan a elegir entre lo que otros esperan de ella y lo que realmente desea para su vida. El camino no es fácil, y cada paso hacia la independencia implica dolor, rupturas y confrontaciones profundas. La serie aborda temas como la violencia emocional, los traumas heredados y la dificultad de romper ciclos impuestos desde la infancia. Con un tono realista y contundente, muestra que el verdadero cambio nace cuando una persona decide tomar control de su propia historia. Es un relato intenso y reflexivo que cierra el top con una historia poderosa sobre identidad, libertad y la lucha por elegir el propio destino. Y así llegamos al final de este recorrido por algunas de las series turcas más recordadas y queridas por el público. Historias llenas de pasión, conflictos intensos y personajes que marcaron época. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás nuestras próximas recomendaciones. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu favorita y si agregarías alguna más a este top. Nos vemos muy pronto con más historias inolvidables desde Turquía.